Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al canal. En este espacio donde estamos aprendiendo a hacer mochilas de todos los tipos, ¿cierto? Con relieve, diseño. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí nosotros quedamos en, digámoslo así, conectando, ¿cierto? Y vamos a conectar. Conectamos más bien, miren, acá. eh, Acá, miren, ¿cierto? Entonces nosotros, miren, acá yo marqué donde quedamos. Nosotros quedamos acá, miren, ¿cierto? Miren, acá está. Voy a hacer una aclaración breve de este relieve que no hice en el pasado, en el tutorial pasado, y es que para que las figuras puedan casar, o sea, vamos a terminar en un relieve acá, miren. Hacemos de cuenta que este es un solo relieve, o sea que esta línea se va a conectar con esta en un relieve, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como estamos trabajando en espiral, las mochilas Guayú las trabajamos en espiral. Entonces yo tengo 96 puntos. Miren, yo hice, mira, acá puse la flecha de la cantidad de puntos que tengo para este diseño, ¿cierto? Para este proyecto. 96 puntos es la base. Entonces a esos 92 puntos, eso no lo expliqué, pero lo voy a decir. A esos 96 puntos, o dependiendo de la cantidad de diseños que estén haciendo, siempre le van a agregar 2 puntos de más. O sea que yo debía haber agregado 96 más 2, o sea 98, ¿cierto? 98 puntos debo tener, pero como no lo hice desde un principio porque no imaginé que me iba a suceder esto, entonces es para que lo tengan en cuenta. Miren, aquí yo marqué porque ahí fue donde yo hice dos aumentos. Yo desbaraté dos vuelticas. Esto no lo expliqué en el tutorial pasado debido a que me habían quedado estas dos pegaditos, estos dos relieves pegados, entonces no había espacio para otro acá en la mitad. Entonces, ¿qué hice? Miren, en esta vuelta, por eso marqué ahí, lo tengo ahí marcadito para explicarles qué fue lo que hice. Miren, entonces voy a soltar y ahí en esa vuelta, en esta partecita más bien hice dos puntos, dos aumentos. Hice un aumento acá, como pueden ver, voy a acercar a cámara. Miren este hueco grandote que se ve ahí. Ahí tejí dos puntos para recuperar un punto, ¿cierto? O sea, hice un aumento. Más acá hice otro aumento, está escondidito acá, bueno. En todo caso, ahí donde marqué hice dos puntos. ¿Por qué? Porque esto no lo hice al principio. No puse los 98 puntos, sino que puse no más 96. Entonces debo siempre cualquier cantidad de diseños que vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer 5, entonces no van a ser 120 puntos, sino que van a ser 122. En este caso, como yo puse 96, debía haber puesto 98, dos puntos de más, recuerden. Acá está, o sea que si yo iba a hacer dos diseños, por ejemplo, no son 48, sino que van a ser 50 puntos. Recuerden, recuerden, entonces ustedes van a agregar dos puntos de más siempre, ¿cierto? Para que puedan quedar, miren, entonces acá sí me va a casar. Entonces voy a seguir tejiendo el relieve, miren. Yo continúo tejiendo el relieve, ta. Un relieve acá y otro relieve acá. Recuerden que en la mitad ya no vamos a hacer nada porque es esta parte, miren, esto que ustedes ven en pantalla, esto. Entonces vamos a hacer, miren, de cuenta que estamos tejiendo, vamos a hacer la prueba, más bien vamos a llevar de eso a de la teoría a la práctica. Yo tejo normalmente, miren, estos puntos, ¿cierto? Como pueden observar ustedes ahí en pantalla, yo tejo normal. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a hacer otro relieve, miren. ¿Sí ven? Ahí me corresponde hacer otro relieve. Miren, acá. Encima de este voy a hacer otro relieve en esos dos puntos que ven ustedes ahí. Entonces tomo un punto, lo voy a recordar, miren. Tomo el siguiente punto en la parte de abajo. Meto el crochet y ahí tejo, saco, miren. Tengo tres hebras. Entonces, ¿qué hago? Cierro esas tres hebras con un punto deslizado, miren. Me voy al punto de atrás a este. Traigo hebra y ahí quedó el cruce, ¿sí ven? Busco la hebra que está por acá, el punto que está escondido acá atrás, miren. No este, sino el que está acá atrásito, miren. Meto el crochet y ahí vamos a hacer el relieve. Entonces miren, meto otra vez ahí, traigo hebra, quedan tres puntos, cierro eso con un punto deslizado.
tejo 2 puntos encimita, miren, 1 y 2, ¿verdad? Miren, entonces llegó la hora de la verdad. Lo que les decía a ustedes, va a llegar un momento en el que vamos a terminar, miren, este puntico. Ah, es acá, miren. No, acá arribita, este. Y 2, 3. Bueno, va a llegar un punto en el que, miren, va a quedar una línea acá. Sí, va a ser este, miren. Entonces vamos a hacer, miren. Vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer otro relieve, entonces, miren. Por eso era importante tener 2 puntos en la mitad siempre, miren. Entonces acá yo lo recuperé haciendo el aumento, miren. Acá en esta hilerita hice un punto acá y otro punto acá para poder tener los puntos necesarios y me quedara poder cazar el relieve. Entonces, miren, ahí estoy. Me voy al siguiente punto acá, meto. Tengo 3 hebras, cierro con un punto deslizado. Nuevamente me voy al punto de atrás y cruzo, miren. Busco el punto que está escondido por acá atrásito y tengo las 3 hebras. Esas 3 hebras las cierro y ahí está el relieve. Entonces, como les decía a ustedes anteriormente, entonces en realidad es acá, mire, vamos, es acá. Haciendo 1, 2 y 3. No acá, como les había dicho, sino acá. 1, 2, 3. Y sigo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos normales. ¿Cierto? Entonces ahí hice un relieve. Recuerden, vamos acá, miren, acá. 1, 2, 3 relieves vamos a hacer. Entonces me toca hacer 2 puntos normales. Miren. 1 y 2. ¿Cierto? Normales. Entonces, ¿qué hago? Otro relieve, miren. Este relieve lo vamos a hacer acá encimita, ¿verdad? Que es donde vamos a hacer, porque es importante el relieve. Vamos a hacer otro ahí, como pueden observar, miren. 3 hebras, las deslizo todas juntas. Nuevamente me voy al punto de atrás, miren, acá. Traigo hebra y cruzo. Busco la hebra que está escondidita por acá. Mírenla acá. ¿Sí ven? Meto el crochet y traigo hebra. Voy a tener 3, las deslizo. Paso con un punto deslizado y listo, miren. Este diseño, mire, se interconecta esta con esta y se va a interconectar más arriba esta con esta línea, ¿verdad? Entonces van a quedar dos líneas así, dos líneas hacia la derecha y 2 líneas a la izquierda, como pueden ver, miren. 2 líneas a la derecha y 2 líneas a la izquierda. Entonces, ¿qué me toca hacer? Mire, ya hice los 3 relieves, marco nuevamente, 1, 2, 3. Me toca hacer cuento, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos, ¿verdad? Vamos a hacerlos, mire. Rápidamente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto, miren, me dio perfecto, ¿cierto? Esos 14 puntos es el centro, esta partecita de acá que está en blanco, estos cuadros, que es la puntada normal, y mire cómo me va quedando el relieve. Entonces no hay ningún pierde, ¿cierto? Me estaban preguntando también que cuántos puntos había de separación entre uno y otro diseño. Hay 22, mire, 22 puntos de separación. Voy a recordarlo nuevamente. Ustedes hacen, miren, un relieve, tejen 22 puntos normales, miren, un relieve. Empezamos acá, miren, un relieve en la segunda vuelta acá. Hacemos el relieve, tejemos 22 puntos. Otro relieve, miren, 22 puntos. Otro relieve y así. Y recuerden que acá van a ver 2 puntos de más. ¿Para qué? Para que pudiésemos cazar esta figura del desnivel. Miren, voy a marcar dónde es. En esta franjita, obviamente ustedes lo van a hacer más abajo. Los 2 aumentos los van a hacer por acá y acá. Puede ser un aumento acá y otro aumento acá. Pero en esta sección, ¿cierto?
puede ser acá, o sea, en esta parte, van a ser los dos aumentos que les dije, miren, que les indiqué, va a poner más 2, 96 más 2, miren. Voy a marcar ahí en pantalla para que vean, más 2, 120 más 2, 72 más 2, 48 más 2, 24 más 2, miren. Acá lo tengo listo, sino que no sé por qué no tuve en cuenta eso desde un principio para explicárselos. Yo simplemente estaba tejiendo a ver qué era lo que me iba a pasar en el desnivel, ¿cierto? Acá, mire, este es el desnivel, ¿cierto? Entonces, con esos dos aumentos que hice, mira, tengo la marca donde los hice, vuelvo e insisto, para que no lo vayan a olvidar. Montan la cantidad de puntos necesarios de, miren, como está acá, dependiendo de la cantidad de diseños que quieran hacer. Como yo hice 4 diseños, entonces debía haber puesto 96 más 2, o sea, 98 en total. A ese número le van a sumar siempre 2 a los números de que están acá, miren, a la cantidad de diseños. Y ahí pude solucionar el desnivel porque me habían quedado dos relieves pegaditos y no pueden quedar pegaditos, sino que debe quedar un espacio entre uno y otro. Entre estos dos debe quedar un espacio porque vamos a hacer otro relieve acá, ¿cierto? Entonces yo continúo tejiendo, miren, ya hice los 14 puntos de esta vuelta, hago otro relieve de esta línea, miren, la hago acá. ¿Qué hago? Miren, tejo un punto, me voy al siguiente punto de la parte de abajo, tengo 3 puntos, deslizo, me voy al punto de atrás, ahí para que se enfoque bien, perfecto, ahí, miren, cruzo, me voy a la parte de acá del tejido, del punto, a la parte de atrás, tejo, más bien saco la hebra y deslizo, paso esta hebra por todos estos puntos, este hilo, ahí miren, ¿cierto? Deslizo el punto. Entonces así me va quedando el relieve, miren, entonces va a llegar un momento en el que voy a tener que hacer otra conexión, ¿cierto? Entonces hago 2 puntos, 1 y 2, ¿verdad? Nuevamente me toca hacer el relieve, mire. El relieve que une esta línea con esta. El relieve que une esta línea con esta. Lo vamos a hacer en la mitad. Por eso era importante tener los 2 puntos de más para este espacio. Para que no me quedaran estos dos relieves aquí pegaditos. Eso solo se hace acá donde tengo marcado, mire. ¿Cierto? Acá. En esta parte. Ya sea acá, acá, acá. Bueno, y así va quedando este pequeño bolso espectacular. Mire qué lindo va quedando. Ustedes pueden hacerle unas figuritas acá, un diseño, pero pues yo decidí hacerlo así porque normalmente estos relieves se hacen en las mochilas unicolor. Importante eso, ¿cierto? Esa es la idea. Claro que estos punticos lo pueden hacer también en colores. Pueden hacer un puntico de un color, otro de otro y así. Por ejemplo, podrían hacer un relieve con rombos, con cuadros, con óvalos, con lo que ustedes quieran, con la imaginación que ustedes puedan tengan, se pueden inspirar de algo, ¿cierto? Bueno, entonces yo continúo haciendo, voy a hacer el relieve que conecta acá, miren. Entonces, ¿qué hago? Miren, estoy parado así, para cualquier relieve de este diseño, para este relieve vamos a hacer, para cualquier, ¿cierto? Esto no va a cambiar nunca. Hacemos un punto, me voy al siguiente punto, a la parte de abajo, meto el crochet, saco hebra, miren, y tengo 3 hebras, ¿sí ven? Deslizo, nuevamente me voy al punto de atrás, miren acá, y traigo hebra, miren. Entonces ahí quedó el punto remontado sobre el otro, y eso lo llamamos el punto en X, relieve en X, ¿cierto? Miren, ahí quedó listo. Nuevamente hago 2 puntaditas para hacer el otro relieve. Miren, lo vamos a hacer acá, encimita de este lo vamos a hacer acá, que vendría siendo de esta línea, miren. 2 puntos, 1, 2, ¿verdad? Hago el relieve, miren. Esto no lo voy a volver a repetir, voy a seguir avanzando, miren, deslizo, me voy al punto de atrás, acá, meto el crochet. No lo voy a volver a repetir porque he hecho mucho énfasis en el relieve, cómo se hace, ¿verdad? Listo, entonces voy a seguir tejiendo y quiero
seguir avanzando para que ustedes vean cómo va a quedar la otra conexión acá. Entonces yo sigo tejiendo 14 puntos, 1, 2, que vendría siendo esto en el patrón, lo voy a mostrar, miren. 1, hicimos estos 3 relieves, ¿verdad? Este y este. Entonces nos toca contar 14 puntos, que son estos. Y vuelvo y hago estos 3 relieves. 14 puntos, 3 relieves y así hasta terminar la vuelta. Bueno chicos, entonces como pueden ver, vamos llegando al final de la vuelta. Entonces miren, hago 2 puntos, sigo tejiendo. 1, 2. Me voy al siguiente punto y ya mire ahí. En la mitad de esos 2 relieves, de este y de este, hago el otro relieve. ¿Cierto? Miren. Esto lo hago despacio para que puedan ver claramente cómo se hace el relieve. Recordarles. ¿Cierto? Ahí ya hice el otro relieve, miren. Entonces me toca hacer 2 puntos. ¿Cierto? Miren, ahí quedó. Y entonces voy a hacer otro relieve, miren ahí. ...14 puntos, miren, que es la parte del centro que ya no lleva relieve. Esto, miren, 14 puntos acá, ¿cierto? Los tejo. Once, 12, miren, 12 puntos, ahí va quedando. 12, 13 y 14, 12, 13 y 14, ¿cierto? Hago un relieve. Hago el relieve. Cruzo acá esta hebra. Si alguien quiere este patrón, me escribe. Como les he dicho anteriormente, me deja en los comentarios si le interesa tener el patrón y yo se los paso con mucho gusto. Esto lo hago con mucho gusto. Espero que por favor observen con cuidado el video y puedan entender cómo se hace este relieve. Obviamente no es el único, pero es el que estamos hoy aprendiendo a hacer, el relievecito en X. Y entonces me hacen saber cómo les está pareciendo estos tutoriales de este relieve. Si de pronto no entienden, me lo hacen saber para yo mejorar. Miren, entonces ahí me toca hacer otro relieve, ¿cierto? El relieve que va a conectar este con este. Si ven, nuevamente les digo, con los 2 aumenticos que hicimos acá, o que yo hice más bien, porque esto no lo expliqué en cámara, pero vuelvo e insisto. Hice 2 aumentos para poder tener 2 puntos de más, ¿cierto? Para tener 98 puntos en este caso, ¿cierto? Para poder que quedara un espacio en la mitad, que es donde necesitamos hacer otro relieve. Miren, ahí voy al punto que está acá, a este, ¿cierto? Miren, ahí tengo las 3 hebras, las deslizo con un punto, miren, ahí deslicé, me voy al punto de acá, de la derecha, meto, traigo hebra y busco la hebra, miren, ahí está este relieve, lo respeto, mírenlo ahí, ¿sí ve? Escondido por esta hebra, entonces ahí meto, miren, ahí metí, traigo hebra. Ustedes practican, al principio es complicado, pero ustedes practicando se van a dar cuenta lo fácil que es hacer este relieve. Miren, listo, entonces ahí llegamos al final de la vuelta, vamos a empezar otra.
tengo que hacer de todas maneras, miren. Entonces acá, 1, 2, me corresponde hacer otro relieve, miren, acá. ¿Sí ven? Ahí en ese espacio que ustedes ven ahí, acá en estos dos puntos hago el relieve. Meto, me voy al siguiente punto. Tengo 3 hebras, las deslizo. Me voy al punto de atrás. Cruzo, busco el punto que está escondido por acá. Y queda perfectamente el relieve, miren, ahí está. Entonces ahora no van a ser 14 puntos, vamos a contar cuántos van a ser. Ahora sí, miren acá donde tengo marcado, vamos a continuar. Me toca hacer 2 relieves, pero bueno, entonces estamos acá, tenemos que hacer esta parte que vendrían siendo 1, 2, 3, bueno, no sé. Van a ser, miren, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. Voy a poner acá 18 puntos para que puedan ver. Acá son 18, acá 14, acá 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 3, 4, 5, 6, 2, ¿cierto? Ahí puse los números, la cantidad de puntos que van a ser entre relieve y relieve, ¿cierto? Entre este relieve y este relieve van a ser 2. Entre este relieve y este relieve van a ser 6 y así. Entre este relieve y este relieve van a ser 10, ¿cierto? Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta para que no se vayan a confundir. Miren, entonces vamos a empezar a hacer. Estamos en la vuelta acá donde tengo el número 18. Entonces hacemos estos dos relieves y 18 puntos, miren. Pero como es el desnivel, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 18 puntos, miren. 1, los voy a contar con ustedes para que puedan ver, comprobarlo, miren que sí es, que sí casa el diseño perfectamente. 2, haciendo esta pequeña corrección, ¿cierto? De los dos aumentos, un aumento acá y otro aumento acá, que hice ahí. Por eso lo marqué ahí para que para que lo tengan siempre en cuenta, los dos aumentos que hay que hacer. Solamente una vez se hace el aumento, solo una vez se hace el aumento. Voy a poner acá. Una vez. 2 aumentos. Miren, ahí marqué. Una vez vamos a hacer 2 aumentos, que fueron estos que estoy acá marcando. Miren. Acá y acá hice los 2 aumentos, listo. Continúo haciendo 18 puntos, llevo 2, como pueden ver, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, miren, como pueden observar. Miren, ya va avanzadita la mini mochila bebé con el relieve. Ya esto lo voy a retirar porque pues ya expliqué esto. Hay que ver el video completo para que puedan entenderlo desde el principio hasta el final, ¿cierto? Entonces ahí miren. Ahí fue donde hice los dos aumentos. 11, ¿cierto? 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿cierto? 18 puntos de separación, miren, ahí los tengo listos. ¿Qué me toca hacer? Miren, otro relieve, miren. Bueno, entonces ahí vamos a hacer estos dos relieves. Ahí lo marqué perfectamente, se ve, miren, con la flecha, miren. Estos dos relieves los tenemos que hacer, miren. Estos dos relieves, miren. Entonces van a ser acá, miren. Un relieve acá donde estoy señalando, acá con estos dos puntos y otro relieve acá. Un relieve acá y otro relieve acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo, miren. Entonces hago, miren, un punto. Paso al siguiente punto, a esta parte de abajo, miren. Deslizo esos 3 puntos con así, con este punto deslizado. Me voy al punto de atrás, miren. Meto, traigo hebra.
cruzo y ahí quedó cruzadito, miren, ¿sí ven? Voy al punto de atrás, miren que está escondido, respetando siempre el del relieve. Entonces acá está el punto escondido, mírenlo, ahí lo estoy señalando claramente, ¿sí ven? Está escondido. Es cuestión simplemente de buscarlo un poco y meto, miren, meto, traigo hebra, tengo 3 hebras y deslizo con un punto, miren, y ahí tengo listo el relieve. Tejo 2 puntos normales, ¿cierto? 1 y 2, ¿sí ven? 2 puntos y hago otro relieve acá arribita. Uno y miren, sin cerrar me voy al siguiente punto, a este, meto la parte de abajo, traigo, tengo 3 hebras, deslizo con un punto, me voy a la parte de atrás, cruzo, busco el punto que está escondido por acá, miren, ahí meto el crochet y traigo hebra y esas 3 hebras las deslizo, lo paso con un punto deslizado y ya tengo estos 2 relieves, miren. ¿Qué me queda hacer? 18 puntos y vuelvo y repito el relieve, ¿cierto? 18 puntos, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que son 18 puntos, entonces llevo 5, miren, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, ¿verdad? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y nuevamente repito los 2 relieves que me toca hacer acá, donde estoy señalando encima de este, hago un relieve acá y otro acá. Bueno chicos, como pueden ver vamos llegando al final, miren, ya voy a tejer los últimos 18 puntos de la parte del centro. Estos miren acá, donde tengo señalado con el 18, estos 18 puntos, y hago los 2 últimos relieves, ¿cierto? Te llevo 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿cierto? 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces me toca hacer, miren, 18, un relieve ahí justo donde llego, miren, un relieve acá en este espacio y otro relieve acá. Los hago, miren. Entonces hago 2 puntos de más, miren, normal, los tejo normales. Y hago el último relieve, miren, ahí. Y empezamos la vuelta nueva, una nueva vuelta nueva, más bien. Miren, entonces ahí. Listo, ¿cierto? Tengo los 2 relieves, como pueden ver, estos 2 relieves. Entonces, ¿qué me corresponde hacer? Me toca... bueno, entonces voy a empezar otra vuelta. Ya voy a hacer ahora. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos, miren. Voy a hacer 22 puntos acá, miren. ¿Cierto? 22 puntos. Entonces llevo
1, llevo 2, 3, 4, 5, 6, mírelos ahí, 6. Tengo que hacer 22, entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿cierto? Ahí como pueden ver ustedes 22 puntos normales. Miren, entonces vamos a llegar a este último, miren, vamos a empezar este relieve que está ahí, este último relieve, acá, miren, voy a marcar. Entonces vamos a hacer un relieve 22 puntos, otro relieve 22 puntos, otro relieve 22 puntos y así vamos a repetir, ¿cierto? Miren. Entonces hago un relieve ahí encimita de este, donde estoy poniendo el dedo, ahí. Entonces hago el último relieve. Miren, aquí hacemos un relieve. Y ese es el relieve que conecta, ¿cierto? Que conecta la línea que viene de esta línea, la va a conectar con esta. Entonces ahí tenemos el relieve. ¿Sí ve cómo queda hermoso? Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, vuelvo y lo digo porque es muy hermoso, diferente. Cuento 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces llevo 16 puntos, ¿cierto? Llevo 16 puntos. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿verdad? 22 puntos. Nuevamente ahí me toca hacer otro relieve acá encimita. Lo voy a hacer. El relieve que ya les he explicado previamente. Miren, 3 hebras, deslizo, me voy al punto de atrás, meto, busco el punto que está escondido, meto el crochet ahí, tengo 3 hebras y las deslizo. Y ahí está, miren. Entonces hago 22 puntos. Miren, voy a hacer 22 puntos. Después de haber hecho el relieve, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
y 22, ¿verdad? Me corresponde hacer otro relieve ahí, miren, justo ahí donde llegué, en medio de estos dos de acá, voy a hacer el relieve acá encimita, ¿cierto? El relieve lo hago y dejo 22 puntos después de este relieve para terminar esta vuelta y empezar a hacer dos vueltas lisas, ¿cierto? Para empezar otro diseño. Bueno, entonces tejo, continúo, miren, ya llegamos al final, 22 puntos, hago 22 puntos después del relieve, miren, llevo 1, normales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voy a sacar hebra, bueno, 14 puntos. Y así va quedando el bello bolsito pequeño, una mini mochila bebé con relieve en X. 14, llevo 14 puntos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y hago el último relieve de esta vuelta, miren. Un relieve ahí, encimita de este voy a hacer otro relieve, miren. ¿Cierto? 3 hebras, miren, deslizo, me voy al punto que está acá, traigo hebra y busco la hebra que está escondidita, miren, meto el crochet y voy a tener 3 hebras, las cuales las voy a deslizar y ahí tengo el óptimo relieve de esta vuelta. ¿Qué me corresponde hacer ahora? Miren, ya terminamos esta vuelta de relieves por ahora. Entonces, como tarea les va a quedar a ustedes hacer dos líneas sencillas. Dos líneas sencillas. Ya les voy a mostrar cuáles son. Miren, estas dos. Voy a marcar esta y esta son líneas sencillas. Tejen dos líneas lisas en este punto sencillo. Dos líneas las tejen. Y para empezar a hacer este otro diseño de arriba, ¿verdad? Entonces así va a quedar la mini mochila bebé. Voy a dejar en pantalla con ustedes el patrón, miren, y la explicación. Ahí está, miren, el relieve. Para que le tomen una captura. Y el relieve y la explicación, miren. Acá arriba, miren. Entonces nos vemos en un próximo tutorial. Recuerden, van a ser dos líneas, ¿cierto? Lisas. Van a ser dos líneas lisas, que son estas que están en el patrón, esta y esta. Van a ser dos líneas lisas y después vamos a hacer este otro diseño, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo, pero empezamos acá, ¿cierto? Dos líneas y ya vamos a empezar después con eso. Entonces, espero les haya gustado muchísimo. Estoy metiendo muchas ganas a esto porque miren, cada vez se va viendo más los resultados de lo que hacemos. Miren qué espectáculo de relieve. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.